Hola, ¿qué tal? Vamos a ver dos conceptos hoy, el concepto de variable dependiente y el concepto de recta de carga de un diodo. Siempre pensando en los circuitos con diodos, ¿sí? Que son los que están dentro de la unidad número uno de la materia de electrónica general. Bueno, vamos primero por lo primero, el concepto de variables dependientes de un circuito. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto me va a ayudar a comprender de manera global un circuito y cómo se comporta de manera global, independientemente de los valores particulares que cada circuito tenga, ¿sí? Lo primero que hay que saber es que en un circuito, y en todo circuito, independientemente del circuito que se trate, ya sea que se trate de un lavarropas, de una computadora o de este circuito tan sencillo que yo tengo aquí, cualquier circuito siempre tiene variables independientes que van a ser la tensión y la resistencia, y por otro lado tiene variables dependientes que va a ser la corriente y la tensión y por ende la potencia. ¿Por qué a unas se las llama independientes y a las otras dependientes? Porque las dependientes dependen de las independientes. Las independientes son independientes en el sentido de que quizás uno como técnico es quien las elige, es uno como técnico quien le da valor. Y seguramente habrán notado que yo dije la tensión, la resistencia y me salté esta. Porque yo quisiera que se entienda que la tensión y la resistencia, la R de carga, el valor de una resistencia de carga, yo lo elijo. Y el valor de una fuente de tensión yo lo elijo para conseguir una determinada cantidad de corriente y de tensión y por ende una determinada cantidad de potencia, ¿sí? Ahora, tensión y resistencia yo la elijo adrede, lo hago a propósito, o sea, no hay nada de lo que, digamos, no hay ninguna otra variable de las cuales dependan estas otras dos, pero la tensión en los diodos, en los semiconductores, ahora estamos pensando en los diodos, pero más adelante vamos a ver transistores y también piensen en lo que pasa con sus computadoras cada vez que se recalientan. Bueno, la tensión en los diodos varía en función de la temperatura y uno la temperatura no la elige. Sin embargo, esa tensión, la tensión de los diodos, me termina modificando la tensión, la corriente y por ende la potencia de un circuito. Y por eso la tensión del diodo entonces es una variable independiente porque me modifica una de las variables dependientes. Eso es lo que vamos a demostrar ahora, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo este circuito que yo tengo acá. Este circuito que yo tengo acá, muy tonto, simplemente consta de una tensión, Bs, una fuente, que es una variable independiente. Tenemos la tensión de un diodo, que es de nuevo una variable independiente. Y tenemos una RL, que es de nuevo una variable independiente, ¿sí? Independientemente de los valores que vaya a adoptar en cada uno de estos circuitos, en este circuito o en cualquier otro que se puedan encontrar, siempre va a pasar lo mismo en relación a cómo se van modificando cada una de estas. Y eso es lo que vamos a mostrar, ¿sí? Para poder demostrarlo, primero que nada hay que poder pensar y entender estas cuentas no, perdón, estas fórmulas, ¿sí? Es que cada una de estas fórmulas da cuenta de las variables independientes, ¿sí? De cada una de estas fórmulas yo voy a sacar el valor de cada una de las variables independientes. Acá yo tengo una tablita donde voy a ir tratando de graficar o demostrar cómo es que modificar cada una de estas variables va a repercutir en las variables dependientes, o sea, en cada una de estas 5 variables, ¿sí? Entonces, y acá de este lado tenemos diferentes situaciones. Tenemos una primera situación en la que si la tensión de la fuente aumenta, y vamos a ver qué es lo que va pasando, y después vamos a ver qué es lo que pasa si la RL aumenta, y después qué pasa si la tensión del diodo aumenta, y ir viendo qué es lo que va pasando, ¿sí? Entonces, síganme, no es tan difícil. Parece difícil al principio, pero en realidad no lo es. Es simplemente cuestión de pensar. Veamos, si la tensión de la fuente aumenta, le voy a poner acá una flechita hacia arriba, al lado de esta variable, para indicar que aumenta. Si esta tensión aumenta, entonces la tensión en la resistencia también aumenta. La tensión VL quiere decir la tensión en la resistencia, o sea, en la resistencia de carga. Por eso es la LS de LOA, ¿sí? Entonces, la tensión en la RL, acá le pongo RL y acá le pongo VRL también. La tensión entonces en la VRL aumenta.
y voy a dibujar una flechita para arriba indicando que aumenta. Si la tensión en la fuente aumenta, entonces BRL aumenta, ¿sí? Si BRL aumenta, si esta aumenta, entonces la corriente también aumenta. Si, vamos a ir anotando. Entonces la corriente también aumenta. Si la corriente aumenta, la potencia del diodo también aumenta. Si la corriente aumenta, acá de nuevo, si la corriente aumenta, entonces la potencia en la resistencia de carga también aumenta. Y por último, si la corriente total aumentó, entonces la potencia total también aumentó. Me olvidé de aclarar una pavada, pero que me parece obvia, pero que por las dudas la aclaro. La corriente del diodo, la corriente total y la corriente de la resistencia es la misma, ¿sí? Porque por aquí tenemos una sola malla que atraviesa el diodo y atraviesa la resistencia y es la misma corriente. Entonces por eso a veces digo corriente total, otras veces digo corriente del diodo, pero en realidad es la misma corriente. Entonces, vamos a borrar esto de acá y vamos a hacer el análisis ahora de qué es lo que pasaría si la RL aumenta. Y vamos a completar la tablita acá. Entonces la potencia de la resistencia de carga aumentaba y la potencia también, total también. Eso era si la tensión aumenta. Ahora pasemos a si la RL aumenta. Veamos entonces. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si la tensión de... Perdón, si el valor de la resistencia aumenta, ¿qué es lo que creen ustedes que va a pasar con la tensión en la resistencia? Esa pregunta es una pregunta capciosa, porque fíjense, uno tendería a pensar que se va a ver modificada esa variable. Si yo aumento el valor de la resistencia, uno esperaría, por sentido común, o digamos, si lo encuentran pensando medio rápido, que la tensión en la resistencia quizás también va a aumentar. Pero si uno presta atención a esta fórmula, se da cuenta que si la RL aumenta, no tiene nada que ver con esta fórmula. En esta fórmula no está el valor de la RL. Entonces, el valor de la tensión de la RL no depende del valor de la RL, como pueden ver. ¿De qué depende? Depende del valor de la fuente y depende de la tensión del diodo. Estos 0,7 de ahí son la tensión del diodo, ¿sí? Entonces, acá no voy a indicar, no voy a poner ninguna flechita y voy a poner directamente un no, indicando que no se modifica, ¿sí? Entonces, pero acá sí tenemos en esta fórmula el valor de la RL. Si el valor de la RL aquí aumenta, entonces la corriente total disminuye. Si la corriente total disminuye, la potencia, y aquí la corriente total del diodo, que pasa a través del diodo, disminuye, entonces la potencia del diodo también disminuye. Si la corriente total disminuye, la potencia de la resistencia de carga también disminuye. Y de nuevo, si la corriente total disminuye, la potencia total entonces también disminuye. Entonces esto quedaría así. La corriente total va a disminuir, la potencia del diodo va a disminuir, la potencia de la resistencia va a disminuir y la potencia total va a disminuir. ¿Sí? Ahora, pasemos a la siguiente situación. Ahora veamos qué es lo que pasa si la tensión del diodo aumenta. Dijimos que la tensión del diodo aumenta. Si esta aumenta, entonces esta de acá tiene que disminuir. O sea, la tensión de la resistencia tiene que disminuir. Si la tensión de la resistencia disminuye, entonces la corriente también disminuye. Acá dijimos que la corriente disminuye, pero habíamos dicho que la tensión del diodo aumentaba. Si la tensión del diodo aumenta, entonces la potencia del diodo también aumenta. Y aquí habíamos dicho que la corriente estaba disminuida, que viene de aquí. La corriente disminuye, entonces la potencia en la resistencia también disminuye. Y si la corriente disminuye, si la corriente total disminuye, entonces la potencia total también disminuye. Entonces quedaba que esta disminuye, esta otra también disminuye, esta aumenta, y esta otra disminuye, y esta otra también. Esto al principio es un poco difícil de comprenderlo, pero a medida que vayamos haciendo los ejercicios, se van a dar cuenta de que van a entender esto y que saber esto al momento de analizar, por lo menos a primera vista, los ejercicios, ya le va a ir dando un parámetro de cuáles son los valores esperados
por ustedes, en base a que comprenden esto, el manejo de las variables. Saben qué es lo que va a pasar si yo modifico la fuente, saben qué va a pasar si yo modifico la resistencia, saben qué es lo que va a pasar si el profesor les modifica el valor de la tensión del diodo. Es una primera aproximación, digamos, es como, digamos, un conocimiento previo, una herramienta previa, práctica, antes de ingresar a los circuitos, a los ejercicios con circuitos y por ende a la resolución de problemas matemáticos con calculadoras y demás. Ahora vamos a ir al otro concepto, que es el concepto de la recta de carga. Bien, ahora vamos a ver recta de carga. De carga del diodo. Bien, ¿para qué se utiliza la recta de carga del diodo? La recta de carga se utiliza cuando yo quiero conocer el valor más preciso de la tensión y la corriente que circula a través del diodo. Nosotros ya habíamos trabajado que normalmente era 0,7 y la tensión y la corriente que circulaba a través del diodo en un circuito así dependía básicamente del valor de la resistencia. Ahora, hay otra forma de calcularlo, más que de calcularlo, de verlo. Ahora van a entender por qué les digo de verlo. Y es utilizando la curva característica del diodo. Ustedes saben que cada diodo que ustedes encuentren tiene una nomenclatura y con esa nomenclatura yo me puedo descargar una hoja de datos de ese diodo en particular para conocer el comportamiento de ese diodo en particular. Ahora bien, ahora vamos a ver cómo, haciendo uso del dibujito de la recta de la curva característica del diodo que me aparece en la hoja de características, yo puedo terminar deduciendo cuál es el valor de la tensión más precisa inclusive del diodo. Veamos cómo se hace. Para eso yo voy a hacer de cuenta dos cosas. Primero voy a hacer de cuenta que el diodo se comporta como un cortocircuito y después voy a hacer de cuenta que se comporta como un circuito abierto. ¿Para qué? Para dibujar dos puntos, para encontrar dos puntos en la curva característica del diodo. Necesito dos puntos para que yo después, con esos puntos, pueda graficar una recta, pueda realizar una línea. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo. Entonces, yo les decía que primero vamos a hacer de cuenta, lo voy a hacer con azul. Primero vamos a hacer de cuenta que yo cortocircuiteo al diodo, ¿sí? Hago de cuenta que el diodo no está. Siendo ese el estado de las cosas, nosotros veníamos trabajando lo siguiente, la siguiente formulita. Decíamos que la corriente del diodo era igual a la corriente de la resistencia, lo cual era igual a decir BRL sobre el valor de la RL. Hasta acá era lo que habíamos visto. Ahora, yo también sé que el valor de la RL no es otra cosa que la tensión de la fuente menos 0,7 y todo esto sobre la RL. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay un cortocircuito acá? ¿Cuál va a ser el valor de la corriente si aquí hubiera un cortocircuito? Si aquí hubiera un cortocircuito, esta fórmula también sigue sirviéndome, pero ya no van a ver esos 0,7 de caída de tensión que se producen entre estos dos bornes, ¿no? Como no van a existir, entonces yo directamente puedo hacer el siguiente cálculo. Puedo decir, IRL es igual a BS sobre RL, lo cual es igual en este caso a 2 volts sobre 100 ohms. Y esto me daría 20 miliamperes. Sí, 20 miliamperes. Esto haciendo de cuenta, insisto que hay un cortocircuito. Era lo que tenía que hacer para encontrar el primer punto de mi recta de carga. Ahora bien, ¿dónde voy a ubicar estos 20 miliamperes? Fíjense, estos 20 miliamperes, ¿en qué en qué lugar de este eje de coordenadas cartesianas lo ubicaríamos? Bien, estos 20 miliamperes se supone que son cuando están conduciendo 20 miliamperes a través del diodo, que está cortocircuitado, y a su vez cuando la tensión del diodo es 0 volts.
Entonces sería tensión 0 y corriente 20 mA. Entonces sería este punto de acá. Porque en este punto de acá yo tengo 20 mA y 0 volts, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es haciendo de cuenta, ahora, que el diodo no se comporta como un cortocircuito, sino que se comporta como un circuito abierto. El diodo está así, está como un circuito abierto. Si este fuera el estado de las cosas, no borré las fórmulas, esto va a ser igual a Bs menos la tensión en BD, ¿no? Ahora, sabemos, si reemplazamos los valores, tenemos 2 volts, que es la tensión de la fuente, menos la caída de tensión en BD, que la caída de tensión en BD, siendo este un circuito abierto, o sea, un interruptor que está apagado, digamos, ¿no? La tensión entre estos dos bornes van a ser 2 volts. Entonces me va a quedar 2 menos 2 sobre 100 ohms. De manera tal que esto me va a dar indefectiblemente 0 mA. O ampere, en realidad. Bien, ¿con qué momento, en qué lugar de la gráfica podríamos graficar este punto? Este punto en el que la corriente es 0 y la tensión son 2 volts. Sería este punto de aquí, porque la corriente en este punto de aquí es 0 mA y la tensión son 2 volts. Ahora sí, yo ya tengo mi recta de carga. Yo ya tengo 2 puntos, y por ende puedo dibujar la recta de carga. Bien. Ahora, fíjense que gracias a la recta de carga que yo dibujé, la recta de carga se me cruza en un punto con la curva característica del diodo. Este punto en el que se cruza se llama punto Q. Y viene de punto de quiescencia, de quiescence en inglés. ¿Qué quiere decir quiescencia? Quiere decir estado de reposo. Ya vamos a entender más adelante por qué se le dice estado de reposo. Porque en realidad esto es reposo en el sentido de que acá hay una corriente continua. Si hubiera una corriente alterna, esto lo alteraría al punto S. Haría que ese punto se moviera. Pero este es el punto sobre el cual se van a producir todas las alteraciones que se le pudieran producir al diodo si hubiera una corriente alterna. Pero igual olvídense de eso, no importa, es solamente para entender más o menos, como una primera aproximación, a por qué se le llama punto Q, punto de quiescencia, punto de quietud. Y ustedes me van a decir punto de quietud con respecto a qué puñetas se podría estar moviendo acá. Entonces, entiendo eso. Piensen en que existe la corriente alterna y que más adelante vamos a introducirle a este mismo circuito corriente alterna y por eso entonces le llamamos punto Q. Ahora, tenemos entonces el punto Q, le voy a poner nombre a todas las cosas. Esta recta azul es la recta de carga y en rojo tengo, ¿dónde tengo rojo? Y en rojo tengo la curva característica. Me quedó chica la pizarra. Ahora, ¿para qué hice todo esto? Para poder calcular el valor preciso de tensión y de corriente del diodo. Fíjense, el punto Q acá está en un lugar indicándome un determinado valor de corriente y de tensión, ¿sí? Para eso yo hago lo siguiente. Con una regla me fijo dónde atraviesa en este eje, en el eje de la tensión, el punto Q. Y entonces acá puedo llegar a observar que puede llegar a decir 2,75 milivolts. No, volts. Ahora, ya tengo la tensión, ahora veamos la corriente. La corriente, hago lo mismo, y me da aproximadamente 12 mA. Bueno, y eso es todo. Entonces, ¿cuál es la gracia de la recta de carga? Encontrar el punto Q y por ende los valores más precisos de corriente y de tensión que circulan a través del diodo.